SecNesis Podcast, información clave en ciberseguridad. Tu acceso directo a la ciberinteligencia. Hola, y una muy cálida bienvenida a quienes sintonizan esta nueva entrega dentro del podcast de SecNesis. Es un verdadero privilegio estar aquí para arrancar con un nuevo análisis a fondo. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que, honestamente, se lee como el guión de un thriller de ciencia ficción. Totalmente. Pero resulta que es nuestra realidad corporativa y personal más inmediata. Vamos a sumergirnos en una exploración detallada del Global Threat Report 2026, el reporte global de amenazas publicado por CrowdStrike. Y el panorama que nos pintan para este año es francamente intenso, ¿eh? Muy intenso. Han catalogado de manera oficial al 2025 como el año del adversario evasivo y establecen una premisa fundamental, que el mundo, y por ende pues todo este ecosistema del cibercrimen, opera ahora en lo que denominan la era agéntica. Sí, la era agéntica. Y es un término que vamos a escuchar muchísimo de ahora en adelante. Nuestra misión el día de hoy es muy clara. Queremos desmenuzar cómo la inteligencia artificial y una velocidad de ataque, o sea, una velocidad extrema, casi incomprensible para la mente humana, han cambiado por completo las reglas del juego cibernético. Así es. Y lo más crucial, ¿por qué cualquier persona, empresa u organización que utilice Internet, dependa de software corporativo o simplemente almacene datos en la nube, necesita entender la mecánica detrás de estas nuevas tácticas? Porque nos afecta a todos. Exacto. Así que prepárense, porque la cantidad de conocimiento valioso que vamos a extraer hoy es gigantesca. Es un gusto estar aquí para este análisis. Y fíjate que la premisa central que mencionas es exactamente el núcleo del problema. Ajá. La tecnología de defensa informática ha avanzado muchísimo, claro, pero la tecnología ofensiva, ahora impulsada por agentes autónomos de inteligencia artificial, ha evolucionado a un ritmo, francamente vertiginoso. Sí, es que es otra liga. Para que quede claro, cuando el reporte habla de la era agéntica, no se refiere a un chatbot al que se le hacen preguntas. No es como entrar a preguntarle cosas a una página web. Para nada. Se refiere a programas de inteligencia artificial que actúan como agentes independientes, es decir, sistemas que toman decisiones por sí solos. Órale. Analizan vulnerabilidades en tiempo real, adaptan sus tácticas sobre la marcha y ejecutan secuencias de ataque complejas a la velocidad del procesamiento de una máquina. Está cañón. Es un cambio de paradigma absoluto. Ya no hay una persona teclando comandos en un teclado. Hay algoritmos cazando algoritmos. Y esto requiere que se replantee desde cero todo lo que la industria creía saber sobre la protección de redes. Bueno, vamos a desglosar esto, porque los números que presenta el reporte son de los que dejan a cualquiera con la boca abierta. Sí, los datos son duros. El documento menciona un aumento asombroso del 89% interanual en incidentes que están directamente impulsados o facilitados por inteligencia artificial. Casi el doble. Es prácticamente el doble de ataques en un solo año, simplemente porque los adversarios ahora tienen estas herramientas agénticas a su disposición. Pero más allá del volumen, lo que me llama la atención es lo rápido que ocurre todo. Lo fascinante de esto es que la inteligencia artificial no solamente hace que los ataques sean más sofisticados, más creíbles o más difíciles de rastrear, sino que literalmente comprime el tejido del tiempo operativo. ¿A qué te refieres con comprimir el tiempo? Pues mira, tradicionalmente una intrusión cibernética tenía fases muy marcadas que podían tomar días o incluso semanas. Claro, el atacante iba poco a poco. Exacto. Había una fase de reconocimiento, luego el acceso inicial, la escalada de privilegios y finalmente el movimiento lateral. Hoy en día la inteligencia artificial acelera la creación de trampas de ingeniería social y automatiza por completo el mapeo de la red. Todo de golpe. Todo. El reporte introduce una métrica que es crucial entender, llamada tiempo de ruptura o breakout time. A ver, para quienes no están familiarizados con el término, ¿qué mide exactamente ese tiempo de ruptura en la práctica? Claro, el tiempo de ruptura es el lapso exacto que le toma a un atacante una vez que logró comprometer el primer equipo de la red para moverse lateralmente hacia un segundo sistema. O sea, pasar del primer infectado al resto. Es decir, el tiempo que tardan en salir de la computadora de la recepcionista, por dar un ejemplo, y meterse al servidor de base de datos de la empresa. ¿Ya? En 2025,
El promedio global de este tiempo de ruptura para los grupos de cibercrimen cayó a 29 minutos. 29 minutos nada más. Estamos hablando de un aumento del 65% en velocidad tan solo respecto al 2024. Pero el dato que realmente debería mantener despiertos a los directores de seguridad es que la ruptura más rápida registrada en todo el año tomó apenas 27 segundos. A ver, 27 segundos. 27 segundos. Es que en ese tiempo apenas da tiempo de levantarse por un vaso de agua. A nivel de infraestructura, ¿qué está logrando una máquina en 27 segundos? Ni siquiera es tiempo suficiente para que una alerta roja termine de cargar en la pantalla de un analista de ciberseguridad. Exactamente. En 27 segundos, un agente automatizado ya escaneó los puertos locales, identificó vulnerabilidades en el sistema operativo, extrajo credenciales almacenadas en la memoria caché y ejecutó un script en un servidor adyacente. Todo eso. Todo eso. Y es vital entender por qué esto importa tanto. La ventana de oportunidad para que las defensas operadas por seres humanos puedan detectar una anomalía, analizarla y responder a una intrusión, Ya no existe. prácticamente ha desaparecido por completo. Nos estamos enfrentando a un escenario donde es, sin lugar a dudas, una batalla de máquinas contra máquinas. Claro. Si la arquitectura de defensa de una empresa no está automatizada y operando a la misma velocidad algorítmica de milisegundos, el adversario ya ganó la partida mucho antes de que el equipo de seguridad reciba la primera notificación por correo electrónico. ¡Qué locura! De hecho, hay una anécdota muy puntual en el reporte que ilustra el factor humano dentro de esta velocidad absurda. Mencionan a un actor de amenazas, un grupo identificado como Chatty Spider. Así, ese caso es de estudio obligado. En uno de sus ataques reportados, el robo de datos, y me refiero a la exfiltración real de información confidencial hacia servidores externos, comenzó en tan solo 4 minutos después de haber obtenido el acceso inicial. 4 minutos. Y lo más impactante es cómo entraron, usando ingeniería social por voz, lo que se conoce en la industria como phishing. Resulta que llamaron por teléfono a un empleado, lo convencieron de que eran del equipo de soporte técnico interno y lograron que les diera acceso a su estación de trabajo utilizando Quick Assist. Que es una herramienta de soporte totalmente legítima de Windows. Legítima, exacto. 4 minutos desde «Hola, llamo de soporte para revisar tu equipo» hasta «Estamos extrayendo los archivos financieros de la empresa». Es un ejemplo perfecto porque destaca que la velocidad no solo es técnica, también es operativa. 4 minutos no es tiempo suficiente para que el empleado cuelgue el teléfono, se quede pensando si la llamada fue un poco extraña y decida reportarlo al verdadero departamento de tecnología. Para cuando surge la ruda, el robo ya concluyó. Exactamente. Totalmente escalofriante. Y a ver, si analizamos ese caso de Quick Assist, nos lleva a otro punto del reporte que, francamente, rompe con muchos mitos de la cultura popular. ¿Sí? Existe esta idea generalizada, muy de película de Hollywood, de que un hackeo siempre involucra un virus súper complejo, un código malicioso brillante que esquiva los firewalls. La pantalla verde con letras cayendo. Ándale, la pantalla verde de Matrix. Pero el documento suelta una estadística que me dejó pensando. El 82% de las detecciones exitosas en 2025 no utilizaron malware. 0. Ningún virus, ningún troyano tradicional. Entonces la pregunta obligada es, si no hay malware, ¿qué están mirando los equipos de seguridad? ¿Están vigilando la puerta equivocada? Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que el verdadero arte de la evasión moderna, que es la piedra angular de esta era agéntica, es el abuso sistémico de la confianza. Abuso de confianza. Sí. Los adversarios han comprendido que ya no necesitan romper las ventanas de la fortaleza si pueden simplemente convencer al guardia de que les entregue las llaves originales. Claro. Están explotando credenciales válidas, flujos de identidad que el sistema considera de confianza e integraciones de software como servicio que ya fueron aprobadas previamente por el Departamento de Tecnología. Usan las mismas herramientas de la empresa en su contra. El objetivo principal es camuflarse dentro del ruido y la actividad normal de la empresa. Las herramientas de seguridad corporativa tradicionales están diseñadas para buscar anomalías de comportamiento o firmas de virus conocidos. Pero si un usuario que parece totalmente legítimo inicia sesión a las 10 de la mañana y comienza a usar herramientas administrativas del propio sistema operativo, como PowerShell, Pues el sistema dice, adelante, es horario laboral. a clasificar esa acción como maliciosa sin generar cientos de falsas alarmas que paralizan el trabajo diario.
O sea, es literalmente buscar una aguja en un pajar, pero resulta que la aguja está pintada exactamente del mismo color que la paja y además tiene un gafete de empleado. Muy buena analogía. Y hablando de camuflaje, el reporte documenta extensamente a Punk Spider, que se coronó como el adversario de cacería de caza mayor, el famoso Big Game Hunting, de ransomware más activo en 2025. Con casi 200 intrusiones confirmadas. El reporte menciona a tantos grupos con nombres de arañas que parece un zoológico digital, pero lo que realmente importa no es el nombre, sino lo que hicieron en uno de sus ataques más creativos. Cuenta el documento que lograron infiltrarse en una red corporativa bastante grande. Pero en lugar de atacar los servidores principales que están hipervigilados por los mejores antivirus, buscaron el eslabón más débil. Aquí es donde la historia se pone buena. Encontraron una simple cámara web corporativa, de esas que se usan para las salas de juntas, que estaba conectada a la red y no había sido actualizada en años. Un clásico. Desde esa pequeña cámara olvidada, ejecutaron su ransomware, conocido como Akira, y lograron encriptar archivos de forma remota a través de recursos compartidos de red. Básicamente, evadieron todos los controles millonarios de los servidores principales usando un dispositivo periférico de $100. Es un ejemplo brillante de lo que en seguridad se llama vivir de la tierra o living off the land, llevado al extremo de los dispositivos periféricos. Y Punk Spider no es una anomalía. El reporte también expone metodologías de otros grupos, catalogados bajo esta misma nomenclatura de arañas, que están llevando al abuso de la infraestructura de TI a un nivel de sofisticación corporativa brutal. A ver, danos un ejemplo de eso. Por ejemplo, documentan cómo ciertos actores logran extraer bases de datos enteras de Active Directory. Y para dar un poco de contexto a la audiencia, el Active Directory es básicamente el padrón electoral y el registro civil de una red corporativa. Es el corazón de los accesos. Sí, si un atacante lo controla quién es quién tiene acceso a qué y puede crear cuentas de administrador fantasma. Bueno, estos grupos, para robar ese registro sin activar las alarmas del servidor principal, lo que hacen es montar el disco virtual de ese controlador de dominio en una máquina virtual completamente nueva dentro de la misma red. ¡Wow! O en una máquina que estaba desmantelada y sin software de administración. Hacen todo el trabajo de extracción desde un punto ciego, desde un cuarto oscuro dentro de la misma casa, para pasar completamente desapercibidos. Digo, si lo piensas, es una creatividad técnica impresionante. Ahora, pasando un terreno que requiere un poco más de pinzas, el reporte profundiza en amenazas vinculadas no a grupos criminales financieros, sino a estados-nación. Así es. Y antes de continuar explorando esto, es absolutamente imperativo hacer una pausa y emitir una advertencia de imparcialidad y neutralidad para toda la audiencia. Muy importante. Al abordar las siguientes amenazas, que el reporte original de CrowdStrike vincula directamente con aparatos de inteligencia de naciones como China, Rusia y Corea del Norte, queremos dejar sumamente claro que estamos reportando de manera estricta y objetiva los hallazgos documentados en el material fuente. No estamos tomando ninguna postura política, no respaldamos ninguna visión estatal, ni estamos aquí para juzgar geopolítica internacional. Nuestro análisis el día de hoy se enfoca puramente en las tácticas tecnológicas, los datos crudos y las metodologías cibernéticas que estos grupos utilizan, manteniendo una neutralidad periodística y técnica total. Una aclaración necesaria y muy pertinente, dadas las implicaciones globales. Sí, definitivo. Y entrando puramente en esa materia tecnológica, uno de los hallazgos que más focos rojos encendió en el reporte respecto a estos actores patrocinados por estados es la aceleración en la carrera por la explotación de vulnerabilidades de día cero, o los famosos Zero Days. Los Zero Days. Estamos hablando de fallos críticos de seguridad en el software que el fabricante original aún no conoce o para los cuales simplemente no existe un parche de actualización disponible. La explotación de estas vulnerabilidades antes de su divulgación pública aumentó un 42% en 2025. Un 42%. Esto no es trivial. Demuestra una capacidad de investigación, desarrollo de exploits y un financiamiento económico masivo que el crimen común rara vez posee. Es que es una carrera contra el reloj literal. Y hay un caso súper específico en el documento que pone en perspectiva esta asimetría de tiempos. Hubo una vulnerabilidad descubierta conocida como React to Shell,
un fallo gravísimo que permitía la ejecución remota de código en aplicaciones creadas con el framework Next.js. Así es. El reporte señala que actores vinculados a infraestructura china, específicamente clasificados bajo la nomenclatura de pandas, lograron aprovechar esta vulnerabilidad en apenas 3 y 2 días, respectivamente. Tras la publicación de los detalles técnicos del fallo, ¿2 días? pensemos en eso un momento. 2 días para tomar un concepto teórico de una vulnerabilidad publicado en un foro de seguridad, crear un arma digital funcional, probarla y lanzarla exitosamente contra objetivos corporativos en el mundo real. Es increíble. Mientras que a un equipo de tecnología de una empresa promedio le toma semanas probar un parche para asegurarse de que no rompa sus sistemas, el atacante ya weaponizó la falla en 48 horas. Esa es la asimetría fundamental de la ciberseguridad actual. Y hay que sumar que no solamente son rápidos, sino que son extremadamente estratégicos en la selección de sus objetivos iniciales. Estos actores estatales han perfeccionado una táctica muy clara, operando en el borde de la red. El perímetro. Exacto. Apuntan sistemáticamente a dispositivos perimetrales, appliances de VPN, sistemas de firewall, pasarelas de red corporativa. La razón es simple pero efectiva. Estos dispositivos tienen que estar expuestos a Internet por diseño para funcionar y, paradójicamente, rara vez soportan la instalación de los mismos agentes de seguridad y monitoreo que tendría una computadora portátil de un empleado. Claro, son como la puerta blindada, pero no tienen cámaras por dentro. Exactamente. Pero la astucia no termina ahí. Para evitar que los investigadores rastreen de dónde provienen estas conexiones, utilizan redes ORB, que significa cajas de retransmisión operativa. ORB. Sí. En términos sencillos, infectan o alquilan acceso a dispositivos residenciales comunes, como enrutadores de Internet domésticos o incluso televisores inteligentes en ciudades normales. Televisiones. Luego, enrutan su tráfico malicioso a través de estos dispositivos. Así, cuando el equipo de seguridad de una corporación revisa los registros de acceso, no ve una conexión proveniente de un servidor militar sospechoso al otro lado del mundo. Ven una conexión local. Ven tráfico que parece provenir del proveedor de Internet local de un usuario residencial en Guadalajara o Monterrey. Se esconden a plena vista. ¿Qué nivel de sofisticación técnica? Y hablando de esconderse en lugares que inherentemente consideramos de confianza, pasemos al tema del abuso en las cadenas de suministro de software y los entornos de nube. Un tema delicadísimo. Porque aquí el reporte narra la historia de lo que podría considerarse el gran robo del siglo en el mundo digital. El documento detalla el caso de un grupo denominado Pressure Cholima, con vínculos reportados hacia Corea del Norte. En febrero de 2025, lograron ejecutar el robo de criptomonedas más grande de la historia registrada. La cifra es mareante. 1.460 millones de dólares extraídos de un solo golpe. Y la gran pregunta aquí es, ¿cómo se logra robar más de 1.000 millones de dólares burlando los sistemas de seguridad de una plataforma financiera? Pues no entraron por la puerta principal. No, la respuesta es que no atacaron la bóveda principal directamente. Comprometieron la computadora de un solo desarrollador de software que trabajaba indirectamente para la plataforma SafeWallet y Bybit. Un solo empleado. A través de ese único desarrollador, lograron introducir código troyanizado en la cadena de suministro de la aplicación. Ese caso ejemplifica el peligro masivo y sistémico que representa el riesgo en el código abierto y las cadenas de suministro de software. El paradigma es claro. No se ataca a la fortaleza directamente si resulta más fácil atacar a los proveedores que construyen los cimientos de esa fortaleza. Tiene todo el sentido. Y el reporte expone algo similar, pero a una escala de impacto global mucho más amplia, con un malware llamado Shai-Hulud. Este código malicioso fue introducido estratégicamente en paquetes de NPM. NPM. Sí, para dimensionarlo, NPM es como la ferretería universal de Internet. Es el gestor de paquetes que millones de programadores web utilizan a diario para descargar bloques de código prefabricado y armar sus aplicaciones. Lo verdaderamente aterrador de Shai-Hulud es que estaba diseñado para propagarse de manera autónoma. Oh, wow. Si infectaba la computadora de un programador y encontraba tokens de autenticación válidos, se autopublicaba en otros proyectos. Alcanzó más de 2 millones de descargas en muy poco tiempo.
2 millones. Esto demuestra cómo comprometer a un solo desarrollador con buenos permisos o contaminar un solo paquete de código abierto popular puede abrir silenciosamente una puerta trasera en miles de corporaciones alrededor del mundo simultáneamente. Es literalmente como envenenar el pozo de agua que abastece a toda una ciudad. Y resulta que la sofisticación no se limita únicamente al código de programación, sino que se extiende a cómo manipulan a la mente humana. La ingeniería social. Exacto. El reporte describe las operaciones de Cozy Bear y la forma en que aplicaron tácticas de ingeniería social que parecen sacadas de un manual de espionaje psicológico de la Guerra Fría, pero adaptado a la era digital. Sí, ya no es el clásico correo con faltas de ortografía. Ya no mandan el típico correo masivo mal escrito que dice «ganaste la lotería». El reporte documenta cómo orquestaban conversaciones de múltiples días a través de plataformas de mensajería instantánea profesionales e incluso participaban en videollamadas. ¿Videollamadas? Daban la cara. Dedicaban días enteros a cultivar una relación, a ganar la confianza técnica de sus objetivos. Una vez que la víctima sentía que estaba hablando con un colega legítimo de la industria, le enviaban enlaces de phishing. Pero usaban una técnica avanzada llamada ITM, o adversario en el medio, y lo peor de todo es que si la víctima daba clic, no veía una página clonada mal hecha. La página mostraba los dominios reales y la infraestructura legítima de Microsoft Entra ID. A ver, si la página muestra la infraestructura legítima, ¿cómo funciona esa magia negra en el medio para robar los datos? Fíjate que es una combinación letal de manipulación psicológica a largo plazo y destreza técnica. La técnica de Adversary in the Middle funciona estableciendo un servidor proxy transparente. Cuando la víctima, que ya confía plenamente en el supuesto colega, hace clic en el enlace, se conecta al servidor del atacante. Pero este servidor no muestra una página falsa. Actúa como un puente que redirige la conexión en tiempo real hacia el servidor verdadero de Microsoft. Ok. O sea, si estás viendo la página de Microsoft. Sí, estás viendo la real. El usuario ingresa su contraseña, recibe el código de verificación en su teléfono para la autenticación de 2 factores, lo ingresa y entra exitosamente a su cuenta real. Y entonces, ¿dónde está el robo? El problema es que como todo el tráfico pasó por el puente del atacante, este logra capturar e interceptar lo que se conoce como el token de sesión, la galleta informática que dice «Este usuario ya fue verificado». Con ese token, el atacante puede iniciar sesión desde su propia computadora, saltándose por completo la contraseña y el segundo factor de autenticación. ¡Qué barbaridad! Y como mencionas, esto evade las alertas tradicionales porque el usuario siempre interactuó con la infraestructura real, eliminando cualquier señal visual de que estaba siendo hackeado. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Y creo que es el clímax de este reporte. Hasta ahora hemos hablado de cómo la inteligencia artificial ayuda a los atacantes a moverse a velocidades de 27 segundos y cómo utilizan la tecnología para perfeccionar el abuso de confianza. Pero el documento revela una evolución preocupante. La inteligencia artificial no solo es la herramienta de moda para ejecutar ataques. Ahora, los propios sistemas e infraestructuras de IA se han convertido en el blanco principal de las intrusiones. Así es, y era el paso lógico evolutivo. A medida que las empresas se apresuran a integrar agentes de IA en sus operaciones diarias, creando canales de desarrollo para modelos de lenguaje y flujos de trabajo hiperautomatizados, están, sin saberlo, construyendo una superficie de ataque corporativa completamente nueva y con muy pocas regulaciones de seguridad. Claro, lo implementan rápido y piensan en la seguridad después. Exactamente. Por ejemplo, en 2025 se observó un aumento drástico de vulnerabilidades activamente explotadas en plataformas de desarrollo de IA de bajo código, como Langflow. Los atacantes descubrieron cómo utilizar técnicas de inyección de código dentro de estas plataformas para establecer persistencia a largo plazo, robar credenciales de bases de datos y, en última instancia, lanzar campañas de ransomware directamente desde los servidores donde los ingenieros estaban construyendo las nuevas herramientas de inteligencia artificial de la empresa. Y el rizo se riza aún más. No solo atacan a la infraestructura de IA,
sino que han desarrollado malware que literalmente establece conversaciones con modelos de inteligencia artificial para hacer su trabajo sucio. Sí, sí, sí. El caso documentado de las operaciones vinculadas a Fancyber es increíble. Desarrollaron y utilizaron una nueva familia de malware a la que bautizaron como Lamehugh. Este código malicioso está diseñado específicamente para interactuar con modelos de lenguaje grande, los famosos LLMs, a través de interfaces de programación como la API de Hugging Face. Usan la IA pública. Básicamente, el malware le pasa instrucciones y contexto de la red infectada al modelo QN 2.5 y le pide a la inteligencia artificial externa que procese los datos, realice el mapeo de la red objetivo y le devuelva los comandos precisos para recolectar información sensible. Todo esto se hace para evadir las defensas estáticas tradicionales, porque los firewalls corporativos ven tráfico dirigido a una plataforma de IA legítima de investigación y lo dejan pasar, asumiendo que es un empleado haciendo consultas normales. Ese es un uso verdaderamente sofisticado del ecosistema del IA. Pero hay un detalle técnico hacia el final del reporte que, debo admitir desde una perspectiva puramente de ingeniería, es tan retorcido que resulta absolutamente fascinante. A ver, cuéntame. Mencionamos hace un momento los ataques a la cadena de suministro y la contaminación de paquetes en NPM. Bueno, los investigadores encontraron que en una de esas campañas, los cibercriminales subieron paquetes de JavaScript maliciosos con un diseño inédito. En lugar de que el paquete descargado contuviera un código largo y detectable para robar datos, el script era minúsculo y tenía un solo propósito: ¿Cuál? buscar silenciosamente la computadora de la víctima para ver si el programador tenía instaladas herramientas locales de inteligencia artificial por línea de comandos. Ah, ya veo por dónde va esto. Cosas como integraciones directas de Claude o Gemini que los desarrolladores usan a diario para optimizar su código. Si el script detectaba estas herramientas, el malware no hacía el hackeo. Utilizaba la propia inteligencia artificial de la víctima. De locos. Le enviaba indicaciones, los famosos prompts, en segundo plano, pidiéndole amablemente a la IA local que generara y ejecutara en ese mismo milisegundo los comandos necesarios para extraer las credenciales del sistema y buscar billeteras de criptomonedas. Es decir, utilizaban al propio asistente de productividad del desarrollador para hackear al desarrollador, sin que el atacante tuviera que escribir el código del robo. Es que me encanta cómo te emociona explicar esto, aunque sea un concepto aterrador para cualquier equipo de seguridad. Es que es brillante y diabólico al mismo tiempo. Lograr que la herramienta de productividad por la que la empresa paga una licencia termine escribiendo el malware personalizado que los va a atacar en tiempo real. Así es. Es decir, el malware entra, ve a Gemini en la terminal y le dice: oye, hazme un código indetectable para robar las contraseñas de tu dueño. Es que la ironía técnica de esa situación es insuperable y demuestra una adaptabilidad analítica increíble por parte de los adversarios modernos. Ya ni siquiera necesitan cargar con el arma del crimen al momento del asalto. Entran a la casa vacíos, encuentran al robot asistente del lugar y le piden amablemente que deduzca la combinación y les abra la caja fuerte. Entonces, ¿qué significa todo esto al final de esta exploración? Si tratamos de resumir este inmenso reporte en conceptos digeribles, parece que la evasión moderna, el éxito rotundo de estos grupos en la era agéntica, se define por tres pilares. Primero, una velocidad extrema impulsada por automatización algorítmica. Segundo, la explotación de la legitimidad absoluta usando identidades válidas e infraestructura real en lugar de virus detectables. Y tercero, una adaptabilidad inteligente que utiliza nuestras propias herramientas de vanguardia en nuestra contra. Exactamente. La gran lección, el aprendizaje crítico para quienes tienen la enorme responsabilidad de proteger estas infraestructuras interconectadas, es que el concepto de seguridad informática ha mutado permanentemente. Ya no se trata solo de instalar un buen software antivirus que bloquea archivos etiquetados como malos. Ya no basta con eso. No, se trata de implementar arquitecturas de confianza cero, donde se debe verificar y validar constantemente el contexto de cada acción en cada capa microscópica de la vida digital corporativa. Desde evaluar el riesgo de un inicio de sesión aparentemente normal a las 3 de la mañana, pasando por auditar los permisos de las integraciones automatizadas entre diferentes aplicaciones en la nube, hasta revisar con lupa el comportamiento de una simple actualización de software de una librería de código abierto.
En esta nueva era dominada por agentes de IA, la confianza implícita se ha convertido en la vulnerabilidad más grande y costosa que puede albergar una organización. ¡Qué fuerte! Y esto plantea una pregunta importante, un punto de inflexión para reflexionar más allá de las estadísticas duras y las anécdotas del reporte. Te escuchamos. Si observamos la trayectoria actual, vemos que la inteligencia artificial está escribiendo proporciones cada vez mayores del código que sustenta nuestro software comercial. Al mismo tiempo, esa misma tecnología de IA está asumiendo el control de la detección de amenazas y la orquestación de defensas en los centros de operaciones. Máquinas defendiendo máquinas. Y simultáneamente, adversarios impulsados por agentes de IA están atacando esas mismas infraestructuras a velocidades de 27 segundos. Llegados a este punto, se aproxima el momento en que la supervisión humana de las redes sea física y cognitivamente imposible. ¿Acaso nos dirigimos hacia un horizonte donde quedaremos reducidos a simples espectadores ciegos de una guerra de algoritmos, defendiendo y atacando, evolucionando y mutando en silencio dentro de los procesadores de nuestros propios dispositivos? Qué pensamiento tan profundo y, honestamente, es una idea un poco escalofriante para dejarnos reflexionando esta semana. Es sin duda el verdadero rostro, crudo y sin filtros, de la era agéntica que nos describe el reporte. Queremos agradecer enormemente a toda la audiencia por su valiosa sintonía en este análisis a fondo. Los invitamos a seguir explorando estos temas tan fascinantes, a cuestionar constantemente cómo interactuamos con las herramientas tecnológicas diarias y, sobre todo, a mantenerse siempre curiosos y bien informados frente a un panorama que cambia cada 27 segundos. Ha sido un absoluto placer compartir esta conversación y desmenuzar este reporte en una entrega que, como siempre, fue presentada aquí en el podcast de Segnesis. Hasta la próxima exploración detallada.